Hola, ¿qué tal? Soy Aranzazu Ayala, estamos en el lado B haciendo una transmisión especial con la doctora Lilia Cedillo, quien nos va a responder varias dudas sobre el COVID-19, conocido como coronavirus. Este nuevo coronavirus, para empezar, nosotros lo conocemos con el nombre de COVID-19, aunque si somos más propios, ese sería el nombre de la enfermedad que causa. Bueno, el agente causal como tal se reporta como SARS-CoV-2, pero para fines prácticos estaremos diciéndole COVID-19, que es el nombre que la mayoría de las personas conoce actualmente. En ese sentido, por ser un nuevo virus, nosotros tratamos de buscar similitudes con otros virus de la misma familia. En esta familia de coronavirus existen otros que ya nos han causado algunos problemas, como es el caso de SARS y MERS. Son muy parecidos, son los dos, son coronavirus, guardan muchas similitudes y ambos han causado problemas ya en el pasado. Aun cuando la infectividad de este virus es distinta, su capacidad para causar daño también, pues nosotros podemos tomar de ejemplo esos dos brotes causadas por estos dos virus, o bien hacer referencia a lo que ya pasó en estos momentos China, lo que está pasando Italia y algunos otros países de Europa. Y para ello podemos considerar así que ha sido una fortuna que este virus nos haya llegado desfasado, porque nos permite ver lo que ya pasó en otros países y tener una idea de lo que nos puede pasar. Y en ese sentido tenemos como modelo a China, donde vemos que la enfermedad, la epidemia como tal, se está controlando ya, pero le ha llevado a ese país casi 3 meses. Entonces, en el mejor de los casos, pensando que se va a comportar muy parecido al comportamiento de este virus en China, pues optimistamente estaríamos pensando en 3 meses. Sin embargo, si nosotros analizamos el comportamiento del virus en los otros países, sobre todo en algunos países asiáticos como Japón, y lo comparamos con lo que está pasando en Italia o en España, el comportamiento puede que varíe. Y en ese sentido, el seguimiento del comportamiento del virus en Italia y en España nos podrá plantear diferentes escenarios. Un escenario de comportamiento muy parecido a China, si adoptamos medidas similares a ellos. En el otro caso, un comportamiento que sería el ideal, como Japón, donde se ha comportado de una manera excepcional este virus, está controlando básicamente, o Singapur, que no tiene todos los recursos que Japón, pero también ha sido manejada esta epidemia de una manera muy adecuada, o bien el otro ejemplo de Italia y España, donde las medidas fueron distintas. Entonces, pues están esos escenarios de nosotros, de las medidas que tomemos, del comportamiento que tengamos todos nosotros, pues va a depender qué tan bien o qué tan mal nos pudiera ir en esta epidemia. Este virus puede permanecer en superficies inertes durante varias horas o en algunos casos durante varios días, y explicaría el por qué las personas se pueden infectar muy fácilmente cuando tocan esas superficies donde el virus puede estar presente. Hay muchos virus que causan infecciones no solamente estacionales, no solo en la época de frío, sino también en la época de calor. Recordemos que la pandemia de influenza H1N1 inició en abril
y tuvo su pico en los meses más calurosos de nuestro país. Por lo tanto, es muy difícil el poder inferir que este virus se pudiera inactivar a 26 grados centígrados. Y bueno, yo creo que ahorita ya en varias ciudades en nuestro país estamos a más de esa temperatura y pues todo parece indicar que al virus no le afecta. Es muy probable que efectivamente este virus pueda afectar a la mayoría de la población en nuestro planeta y, bueno, comportarse, si así lo vemos, de una manera muy similar como se ha comportado ya en los primeros países, ¿no? Donde un porcentaje elevado de la población se va a infectar, pero también un porcentaje elevado de ellas va a tener una infección leve, un porcentaje mucho menor que ha ido variando dependiendo de la población, de la edad que prevalecen en esa población, de cuestiones genéticas y demás, bueno, va a tener consecuencias fatales, ¿verdad? O sea, puede fallecer. Y eso lo vemos al comparar las tasas de mortalidad de este virus en China, por ejemplo, que fue del 2%, y actualmente la tasa de mortalidad en Italia, que es cercana al 8%. El periodo de incubación es muy variable, puede ir desde 3 días hasta 14 días, es lo que se ha observado. Por eso es que las cuarentenas que se sugieren son de 14 días, para asegurar que después de esos días la probabilidad de que la persona se enferme ya es muy baja. La fase 1 implica que nosotros tenemos la mayoría de los casos o la totalidad de los casos que se presentan son casos que estuvieron fuera del país o que estuvieron en contacto con personas del extranjero que eran positivas. Y aquí vale la pena mencionar que en el caso particular de nuestro país, la persona que falleció el día de ayer nunca refirió su familia que él hubiese estado fuera del país o en contacto con un extranjero o en contacto con un extranjero positivo, para ser más específico, lo cual ya nos está sugiriendo que el virus lo pudo haber contraído ya en la comunidad, ¿sí? Y eso significa que si lo adquirió en la comunidad, pues obviamente en los días pasados haber ido a algún evento masivo, pues sí implicó riesgo. Nuestro sistema inmune va a responder bien cuando tenemos una dieta balanceada y una dieta rica en proteínas. ¿Por qué? Porque muchos de los mediadores, y si le ponemos un símil, muchos de los soldaditos que van a estar en la batalla son de naturaleza proteica. Es el ejemplo de los anticuerpos o son algunas citocinas que van a jugar un papel protagónico y bueno, van a ser de naturaleza proteica. Entonces, la materia prima deben ser las proteínas, sin descuidar obviamente los carbohidratos, las vitaminas, los lípidos y los microelementos como el hierro, por ejemplo, que también son indispensables, o el magnesio, entre otros, también van a ser indispensables para que funcione bien nuestro sistema inmune. Cuando son pequeños comercios, la probabilidad de tener ahí gente aglutinada es mucho menor, ¿no? Si nosotros pensamos en una pequeña tiendita, pues nunca va a tener a más de 50 personas ahí reunidas. Entonces, por razones obvias, la probabilidad de que esta persona que acude a esos lugares se contagie va a ser menor que en un lugar muy concurrido. Y por otro lado, si esos sitios guardan las medidas higiénicas pertinentes,
pues la probabilidad de que una persona que vaya a comprar algo se infecte va a ser también muy pequeña. Pero insisto, depende de nosotros, depende de que seamos en extremo cuidadosos en cuanto a la higiene y la desinfección de esos sitios. La efectividad de estas medidas pues todavía no la vemos, o sea, es muy difícil predecir si una acción fue correcta o no. Desafortunadamente con el tiempo tendremos la respuesta cuando veamos cómo les fue en cuanto al control de esta epidemia y de esta pandemia a los países que cerraron fronteras con respecto a los que no lo hicieron. Lo que sí debemos recordar es que los flujos migratorios no favorecen para el control de una enfermedad. Nosotros nos tenemos que cuidar a nosotros mismos. Y recordemos que todos en casa podemos tener a un familiar que puede ser una persona de riesgo. Podemos tener abuelos, en el caso de los jóvenes, podrán tener abuelos en casa viviendo quizá, o bien sus padres, ¿no? O sea, gente como de mi edad, que podemos tener alguno de los factores de riesgo o enfermedades que nos ponen más en riesgo. Por ejemplo, ser diabéticos, ser hipertensos, tener cáncer, tener alguna inmunodeficiencia. Todos esos son factores de riesgo, ser asmáticos se ha visto también. Entonces, o tener una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, todo esto nos convierte en sujetos de riesgo. ¿Qué pasa si los sujetos de riesgo no salen, pero los demás miembros de la familia siguen saliendo? Entonces, esos que siguen saliendo, puede que a ellos no les cause daño el virus, pero sí pueden transmitir ese virus a quienes son sujetos vulnerables. Y en ese sentido, sí es importante que todos nosotros tengamos un plan y que lo hagamos de ya, lo pongamos en marcha de ya en casa. Por ejemplo, llegando, lavarnos las manos, lavarnos la cara, el hecho también de desinfectar las perillas de la puerta. Otra es cambiarnos los zapatos, ¿no? Un tanto lo que las culturas orientales hacen al llegar a una casa, dejan los zapatos afuera y eso también ayuda, ¿no? En las personas que son vulnerables o que están en el grupo de riesgo, a lo mejor el que ellos tengan sus propios cubiertos, el que protejamos a esas personas, seres queridos nuestros que son vulnerables. Sí inactiva el virus definitivamente. Y en las piscinas pues se usan muchos derivados del cloro o compuestos a partir de cloro para la desinfección, lo cual en teoría debería inactivar a este coronavirus. Sin embargo, si la persona traga agua, otra de las vías de entrada pues es la vía digestiva y ahí pues aunque la probabilidad sea muy baja, siempre existe una probabilidad de que haya algún virus por ahí que todavía no ha sido inactivado y pueda causarnos daño. Mucho más baja, pero tampoco hay que descartarla. Sí es muy útil porque este COVID-19 es un virus envuelto, lo cual significa que va a tener en la parte más externa de él una capa formada de lípidos y de algunas proteínas. Entonces, las grasas se disuelven en alcohol, por lo que el alcohol al 70% se ha visto que es efectivo para inactivar a virus envueltos. Bueno, sí se ha visto que es efectivo porque algunos de los componentes, algunas de las toallitas tienen cloro, las que su nombre se llama o dice Clorox,
y algunas otras van a tener cloruro de benzalconio, o sea, benzal. Y en ambos casos el virus es inactivado por ellos. Para desinfectar el hogar no hay nada más que la limpieza, una limpieza exhaustiva, el limpiar con un paño, si no tenemos toallitas y demás porque están escasas, es tomar un paño que esté mojado en una cubeta en la cual le pusimos un poco de cloro, y en las superficies donde no vaya a dañar ese cloro, obviamente, porque si no al rato vamos a producir cambios en el color y la apariencia de nuestros muebles. En estos casos, pues va a ser el poder desinfectar haciendo uso de esta solución o dilución con cloro. Entonces, eso sería algo de lo más útil. Y lo más sencillo, el agua con jabón. O sea, si nosotros lavamos frecuentemente esos sitios, lavamos la cochera, los pisos, etcétera, pues las probabilidades de alojar ahí al virus van a disminuir muchísimo. Lo importantísimo es no exponer los ambientes donde pudiera haber personas ya infectadas. Recordemos que puede haber gente que está en el periodo de incubación, pero ya pueden transmitir el virus, o algo que ha sido muy controversial, si un portador asintomático puede transmitir el virus. En cualquiera de los casos, lo importante es aislar a los adultos mayores, el no hacerlos más vulnerables, llevándoles o visitándoles o llevándoles cosas que pudieran estar contaminadas. Y en el caso de los niños, a los niños no les afecta de manera importante este virus, pero lo que sí, en las heces de los niños se han encontrado concentraciones variables de este virus de COVID-19. Por lo tanto, es importante extremar las medidas higiénicas de estos niños, de lavado de manos antes de comer, después de ir al baño, y haciendo mucho énfasis antes de que visiten a sus abuelos o hagan contacto físico con los abuelos. El tener cuidado de lavarnos las manos frecuentemente antes de entrar al sitio donde ellos se encuentran, el hecho de desinfectar los lugares donde está ese adulto mayor, también separar ya sus trastes, no porque ellos estén infectados, no, al contrario, porque los demás podemos ser los vehículos para transmitirles el virus. Si nosotros no somos tan cuidadosos en nuestro aseo diario, pues efectivamente pues ahí se pueden quedar partículas de virus, y no solamente, se quedan partículas, pedacitos de alimentos y demás, y pues todo lo que lleve el alimento. Entonces, pues una medida precavida o para prevenir, pues pudiera ser, si no es molesto para la persona, pues rasurarse y evitar la barba y el bigote. Depende a dónde y cómo, ¿verdad? Algo que definitivamente se está sugiriendo no hacer es asistir a sitios concurridos, y si ese sitio concurrido es un gimnasio, pues tiene sentido, ¿no? También el hecho de que en un gimnasio se comparten aparatos y las personas están muy juntas, las personas sudan, ahí hay líquidos corporales que se quedan, y bueno, difícilmente se va a desinfectar un aparato después de que una persona lo usó. Entonces, por razones lógicas, pues estos sitios son un sitio de riesgo, pero se puede hacer ejercicio moderado, no extenuante, en exteriores. ¿Por qué? Pues porque las posibilidades de encontrar concentraciones del virus altas también
disminuyen, ¿verdad? En un lugar abierto. Y si el horario es un horario donde casi no hay gente, no pasa tanta gente, no hay tanta movilidad, bueno, pues es un poquito más seguro. Bueno, cualquiera de esos sitios se puede hacer ejercicio si no hay mucha gente ahí, si hay 2 personas, 3 personas, 1 persona, no hay ningún problema. Lo realmente importante es que ese lugar esté limpio, esté lavado o desinfectado varias veces al día para que no se pueda volver en un foco de infección. Nos han dicho mucho el hecho de que no debemos saturar los hospitales. Si nosotros tenemos los signos y síntomas como de un resfriado leve, es decir, no tenemos fiebre, tenemos a lo mejor malestar general, a lo mejor un poco de tos, ¿sí? Falta de apetito, signos y síntomas específicos para este coronavirus no existen como tal. O sea, no es que sean 100% infalibles el tener tos o el tener fiebre para decir que tenemos COVID-19. No, desafortunadamente no hay forma de diferenciar una infección respiratoria leve causada por cualquier otro virus y otra infección respiratoria leve causada por COVID-19. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en cuanto a la sintomatología? Bueno, el problema grave se presenta cuando la persona ya tiene dificultades para respirar. Y en ese momento muy probablemente ya tenga una neumonía y obviamente sí amerita llevarlos al hospital a este tipo de pacientitos y que reciban atención médica lo antes posible. Entonces, estar vigilantes si hay diarrea y la persona hay que cuidar su hidratación, o si hay fiebre, o si hay tos, ¿verdad? Qué tan severa es esa tos, pero sobre todo estar muy pendientes de la dificultad respiratoria. Las pruebas para la detección de este virus, tenemos la prueba que se ha considerado el estándar de oro, que es la PCR en tiempo real, y tenemos por otra parte también algunas pruebas rápidas que, aunque no son tan sensibles ni tan específicas, en un momento dado sí nos pueden dar una orientación y una ayuda y sobre todo tranquilidad, ¿verdad? Entonces, algunas de estas pruebas de PCR se pueden hacer en todos los laboratorios de nuestro país. Hay un laboratorio estatal relacionado con la Secretaría de Salud, donde definitivamente están en posibilidades de poder hacerlo, al menos tienen la infraestructura para hacerlo. Gracias a la epidemia de influenza H1N1 del 2009, se equiparon una buena cantidad de laboratorios, por lo menos uno del sector salud, destinado al diagnóstico, usando técnicas de biología molecular. Entonces, sí se puede hacer. Se puede también hacer esta misma prueba a nivel de la iniciativa privada, en laboratorios privados, también se puede estar llevando a cabo, aunque para ser considerado en las estadísticas de esta enfermedad, sí se está pidiendo la Secretaría de Salud que estos estudios sean realizados por los laboratorios estatales de salud o bien referidos a la Ciudad de México, al INDRE, al Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica. Bueno, decíamos que hay 2 pruebas. Una detecta la presencia de material nucleico del virus. En específico, el fundamento es ese, es detectar pedazos de este material genético que codifican para determinadas proteínas,
pero que estas fracciones son muy conservadas en este coronavirus. Es decir, aunque el virus mutara, es muy probable que esta región se conserve. Entonces eso nos da certeza para utilizarlo como fundamento de ese diagnóstico, ¿no? O sea, si yo coloco algunos que nosotros llamamos iniciadores específicos y se da una réplica, como si estuviéramos en una fotocopiadora, ¿no? Si nosotros estamos prácticamente fotocopiando ese DNA, significa que la muestra es positiva. Y si no hay amplificación, es decir, ninguna cadena de DNA se sintetiza a partir de mi muestra original, pues entonces la reportamos como negativa. Y la prueba rápida detecta anticuerpos, ¿sí? Los anticuerpos de dos tipos, IgG e IgM, que nos hacen referencia a si es una infección reciente o es una infección del pasado. No se puede asegurar esto, que ni que estamos subdiagnosticados ni que no estamos subdiagnosticados, por una simple y sencilla razón. O sea, no se han hecho suficientes pruebas, ¿sí? Hay países que tienen esa capacidad de procesar un número enorme de pruebas. Es el ejemplo de Corea del Sur, donde ellos realizan de manera cotidiana una buena cantidad de diagnóstico basado en el laboratorio, de PCR en tiempo real. Y bueno, una vez que los tienen, pues reclutan, confinan, ponen en cuarentena a los positivos, ¿no? Y eso les ha ayudado muchísimo en el manejo de la enfermedad. Y bueno, eso sería el ideal para muchos países, pero en nuestra realidad, pues no todos los países van a tener o vamos a tener esa ventaja. Depende con qué se haga ese refuerzo inmunitario, ¿no? Nosotros nos podemos remontar a la época de hace varios años, donde lo que se daba era inmunoglobulina humana, ¿no? Y entonces se trataba de reforzar nuestro sistema inmune con esta inmunoglobulina humana, pero es para bacterias, por ejemplo, generalmente, o algunos virus que el hombre ya ha estado en contacto con ellos. Pero en este caso es un microorganismo nuevo, un virus nuevo, pues entonces es muy cuestionable si va a ser efectiva este refuerzo inmunitario. Los retrovirales, para empezar, se han empleado en China ahorita, en algunos otros países, pero no son 100% efectivos. De hecho, han hecho como mezclas de medicamentos y los resultados han sido muy variables. Entonces, apostar a dar como tratamiento de estos retrovirales en toda la población, pues a lo mejor no va a tener los efectos benéficos que uno esperaría. Se ha probado también cloroquina, entre otros, o incluso cloroquina más acitromicina como antibiótico, y los resultados, pues en algunos funcionan muy bien, en otros no tanto, ¿no? Entonces, ahorita, pues es una prueba de ensayo-error, es ver con qué cuenta el sector salud para tratarlos y pues tratar de tomar como ejemplo las dosis y los tratamientos que ya han probado en otros países. Empezó a circular una serie de información de que la gente no debe tratar los signos de ibuprofeno. Y en ese sentido, ¿qué es lo que realmente se sabe? Bueno, un estudio que fue publicado muy recientemente nos mostraba que en jóvenes, por ejemplo, sí se había visto una asociación entre uso de ibuprofeno y mal pronóstico en la persona.
Pero aquí depende mucho de condiciones genéticas. Hasta donde se pudo ver en ese artículo, el problema no era el medicamento como tal, sino la respuesta anómala de la persona, ¿no? Entonces, no podemos generalizar que en todos les pueda ir mal y apostar por un mal pronóstico si usamos ibuprofeno, porque los factores genéticos tienen mucho que ver. Pero por vía de mientras, pues lo que se está sugiriendo es no usar ibuprofeno, porque pues no sabemos realmente qué características genéticas tiene la persona a la que se le está prescribiendo. Bueno, en los adultos mayores, porque el que más nos está protegiendo es nuestro sistema inmune, y un adulto mayor, su sistema inmune ya no funciona al 100%, desafortunadamente, por la edad, por cuestiones propias de la edad, ese sistema inmune ya no está funcional en un 100%. Y en las otras condiciones de los grupos vulnerables, en un diabético, porque van a ser en general más susceptibles a cualquier enfermedad infecciosa. O sea, un diabético se hace un sujeto de riesgo no solamente para los nuevos virus, también para los viejos virus y para las bacterias. Y así podemos ir hablando de cada uno de los casos, ¿no? La persona que tiene POC o enfermedades pulmonares crónicas, ¿por qué van a ser más perjudiciales este virus en este grupo de personas? Pues por su condición. Pues porque las mujeres somos mejores respondedoras inmunológicamente hablando. Entonces, las hormonas sexuales femeninas son inmunomoduladores y nos ayudan muchísimo a responder mejor ante enfermedades de tipo infeccioso. La recomendación es cuidarse, no exponerse, porque en pacientes donde se les dan inmunosupresores, obviamente su sistema inmune va a estar deteriorado. Y aquí quienes entran, personas a lo mejor con enfermedades autoinmunes, que les dan medicamentos llamados biológicos, donde son anticuerpos monoclonales contra alguna citocina, donde efectivamente a lo mejor esa citocina es importante para la protección contra ese coronavirus, por citar algún ejemplo. En las personas inmunosuprimidas, pues porque su sistema inmune está deteriorado, está disminuido, en pocas palabras. No son vulnerables. Hay varias cosas que se tienen que investigar en este sentido, que van desde la expresión de ciertos receptores o que preferentemente el virus se pudiera ir a tracto digestivo más que en tracto respiratorio, donde es donde está causando el virus grandes problemas en los adultos. Hay el reporte de, por lo menos el que he leído, de una mujer en China que dio a luz a su bebé y a los 2 o 3 días me parece de que el niño había nacido, el niño ya tenía la infección. Bueno, aquí queda la duda si la mamá inútero le infectó ya al bebé o bien fue después del nacimiento que el bebé estuvo en contacto con la mamá que era positiva para este coronavirus o con alguna otra persona ya infectada. Entonces, en realidad todavía es muy pronto para saber si hay transmisión vertical o no. Bueno, pues a mí no me resta más que agradecerles la atención y bueno, espero que estas respuestas puedan ser de alguna ayuda para preguntas que a muchos de nosotros nos han surgido respecto a nuestra nueva enfermedad. Y finalmente, pues, el pedirles que si nos están pidiendo que haya distanciamiento en las personas, lo hagamos por amor a quienes en casa nos esperan, a los abuelos, a las personas vulnerables por su condición.